Pues salirte. No sabes tú. Sí, ella quiere ver esto. Ok. Ya se está grabando. Tú, Vivi, vas a hacer la introducción, ¿verdad? Vivi, sí, yo ahorita los introduzco. En cualquier momento empezamos. Vamos a dar un par de minutitos para que se siga sumando la gente, que siguen entrando. No se oye. No se oye. Todavía no hemos empezado. Ah, ahí sí. Sí. Es que no se te oía la interrupción. Ah, ok. Sí. A ver, habla. Sí, ahorita te escuchamos bien. ¿Sí me escuchan bien? Ahorita sí. Ya son las 12. Ya. Ok. Sí, los temas tecnológicos son siempre un pequeño problema, pero bueno, esperemos que todo fluya. Bueno, pues yo creo que vamos a dar inicio. Si te parece, Alberto. Sí, por favor. Bueno, pues empezamos. Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy para una nueva entrevista de Instrumentos de la Esperanza. Como siempre, agradecemos a la CEILE por su apoyo incondicional para difundir este maravilloso proyecto y a nuestro entrevistador Alejandro Rubinstein, quien además de ser un genealógo de primer nivel, es el investigador principal de Instrumentos de la Esperanza. Gracias a su trabajo tenemos certeza y fundamento sobre los instrumentos que forman parte del acervo de la Fundación. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, ya que gracias a ellos, Instrumentos de la Esperanza cuenta con un violín al que le podemos dar voz y honrar a su dueño, Stefan Prum. Brevemente les presento a los hermanos Alberto y Arturo Prum, hijos de Stefan. Arturo nació en la Ciudad de México y estudió en la Yavne. Cursó la carrera de ingeniero químico en la UNAM y posteriormente una maestría en administración de empresas en el IPADE. Ha trabajado en el sector público y privado. Actualmente es asesor financiero de empresas privadas de diversos sectores de la economía. Alberto nació en Francia y también estudió en la Yavne. Es licenciado en Derecho Privado por la UNAM. Es miembro fundador del Colegio de Derecho Familiar y redactores del Código Familiar. Actualmente es socio del despacho Halkin y Prum Abogados. Ahora sí, pero antes de empezar ya con la entrevista, queremos pasarles un pequeño video sobre lo que hace la Fundación y también avisarles que terminando la entrevista podrán usar el espacio que dice Questions and Answers, Q&A o preguntas y respuestas para que nos pongan sus preguntas, las cuales Alejandro podrá leer al final de su propia entrevista. ¿De acuerdo? También quería avisarles que en caso de que no puedan ver la entrevista de manera presencial ahorita, bueno, presencial entre comillas, podrán acceder a ella ya sea en YouTube o Facebook de Instrumentos de la Esperanza o en YouTube de la CEILE y por el canal Vimeo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sin tardarnos más para empezar esta gran entrevista, veamos el video y continuemos con la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo.
Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Buen día, Alberto y Arturo y Alberto, para ser correcto con ambos. La Fundación Instrumentos de la Esperanza se engalana con esta entrevista que seguramente será de mucho interés. Demos comienzo. Ustedes son de los pocos casos en los cuales se puede decir que son hijos de 3 varones: Shmaya Prum, Anthony Lewandowski y Stefan Prum, así como de 2 mujeres, Hannah Riesenfeld y Halina Bielitska. En este contexto, ¿dónde y cuándo nació Shmaya? Mi padre nació en Polonia, en Dobrzyn. Esto fue en el mes de junio de 2007. No, Perdón, de 1907, perdón. Muy bien. Dobrzyn, o mejor dicho en polaco, Ziemia Dobrzyńska, es una pequeña población al oriente del río Vístula y que fue entregada al territorio del Reino de Polonia gracias al Tratado de Kalisz en 1343. ¿Cómo pudiesen describir de manera breve la vida de Shmaya en la casa de sus padres? Bueno, primero quiero aclarar algo. Mi papá nació Stefan Prum, no es posterior. Lo que pasa es como venía de una casa judía religiosa, 5 hermanos y una hermana adoptiva. El nombre judío de mi padre, que le puso mi abuelo Shmuel Prum, era Shmaya. A mi papá no le gustaba, a él le gustaba el nombre de Stefan Prum. Era una casa pudiente, porque mi abuelo era el dueño de la única panadería y el molino del pueblo. Entonces, eso le permitió instruir bien a sus hijos. Por ejemplo, a Sergio lo pudo mandar a Francia a estudiar medicina. A mi papá lo mandó al conservatorio de Toruña, 30 y tantos kilómetros de Dobrzyn, a estudiar violín. Y mi papá era el segundo en la ascendencia de los hermanos. El mayor era uno que se llamaba Mendel y otro que se llamaba Azriel, por eso mi hermano Arturo se llama Arturo Maximiliano, porque Arturo es Azriel y Maximiliano, mi papá se equivocó porque no hablaba bien el español y debía haber sido Manuel, pero tiene nombre aristocrático. Después seguía primero Bernardo Beirach, después Mendel, después Azriel, después mi papá Shmaya Stefan y por último Sergio Simcha. Esos eran los 5 hermanos y una niña que adoptaron mis abuelos porque era gente muy buena, tan buena que hay una anécdota que cuando mi abuela murió, ella afortunadamente, a la abuela Prum, hablo de Marka Novalsky, cuando ella murió, la hija adoptiva, que era seguramente una sobrina, era pariente de ellos, murió de inanición, de tristeza, por el amor que le tenía a mi abuela. Entonces era una casa muy armoniosa.
La anécdota es que mi abuela se paraba en la puerta y los 5 hijos tenían que hacer cola y enseñar que se habían puesto los tefilim, o sea, las filacterias. Si no, el que no se la ponía iba de regreso. Es a corto grado una buena, un buen diseño de la familia, muy armoniosa y bien económicamente. Y con un interés por la cultura, debo de entender. Naturalmente. Ahora, ¿cómo es que mi papá se enamora del instrumento? Siendo un chamaco, un carpintero, uno de los hermanos de mi papá quería tocar violín, se le rompió, se lo llevó a un carpintero para que se lo arreglara, y el carpintero vino a reclamar que le pagaran el arreglo del violín. Entonces mi papá, al ver ese instrumento, se enamoró de él, y ahí empezó sus estudios. Muy bien, pues precisamente en ello vamos a tratar de concretar la siguiente pregunta. Como bien ya lo habías narrado, Toruń es una ciudad medieval al norte de la geografía de Polonia, que también estaba y está a las márgenes del río Vístula. Ni más ni menos es la ciudad natal de Copérnico. Así es. Y se trata de la ciudad de Toruń, efectivamente, que, como bien lo indicabas, está a 32 kilómetros de Dobřín. Y lo más importante sería preguntar, ¿qué representa esta ciudad en la vida de su padre? Mira, conozco Toruń. La visité todavía cuando Polonia era comunista. Es más, ahí dormimos, un amigo y yo, León Holtz. Y el conservatorio de Toruń era el más famoso, era más famoso que en Varsovia. Estaban los grandes maestros en Toruń. Mi papá tuvo un maestro que era el director del conservatorio, un compositor, un violinista, Alexander Poplavsky, que no era judío, a pesar de que tiene un apellido judío, Poplavsky. Ahí estudió su carrera 12 años. Ahí se recibió como concertista, como director de orquesta filarmónica y como compositor. Y este Poplavsky, que era amaba mucho a sus alumnos judíos porque eran muy, muy, muy talentosos. Hay una anécdota. Cuando los nazis invaden Varsovia, él aparece muerto en la calle con la camisa rasgada, con una estrella de David pintada en su pecho, y le pusieron los nazis adorador de judíos. Entonces tiene una gran historia. El Poplavsky pasaba muchos fines de semana en casa de los Prüm. Mi tío, el doctor, también era talentoso para la música. En las orquestas, cuando les faltaba un chelista o un violista, un violinista, mi tío entraba al quite. ¿Quién era el tío, perdón? El doctor Prüm, Sergio Prüm. Sergio Simja originalmente, ¿no? Sí. Correcto. Y ahí estudió entonces, como dices, la dirección, la interpretación, por así decirlo, del violín, y también algún otro instrumento. No, nada más el violín. Tocaba en el piano, obviamente. Era buen pianista porque para ser un concertista tiene que ser buenos pianistas. Te voy a contar una anécdota de cuando se recibió de violinista. Por favor. Cuando él se recibe, después de 12 largos años, porque ahí lo tenemos en la foto, con su violín, cuando él se recibe de violinista, tenían que pasar un examen profesional como en la universidad. Tenían que tocar un concierto en el auditorio del conservatorio con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Él se recibió tocando el concierto número 1 de Bruch. Y obviamente le dieron todas las medallas, porque él tenía un talento para ser un concertista a nivel mundial, como los violinistas rusos de esa época, un Heifetz, un Oistrakh, bueno, Heifetz se cuece aparte, un Stern Milstein. Desgraciadamente había mucho antisemitismo, porque cuando él se recibe de violinista, la prensa polaca escribe: otro violinista judío mediocre se recibe. Sí. Ese violinista mediocre después fue enviado a Bruselas, donde estaba el concurso más famoso en Europa de violinistas.
y le trajo la medalla de oro a Polonia, este violinista mediocre, por la prensa antisemita polaca. Es increíble, verdaderamente increíble. Fíjate que existen registros de que su padre dirigió la orquesta de cámara de la Asociación Deportiva Maccabi en Dobrzhin. Y este es un hecho que hay que resaltar realmente, porque esta orquesta de cámara formaba parte de la Asociación Deportiva Maccabi en dicha ciudad, con la que también realizó giras por las ciudades circundantes. Y tengo entendido que él tuvo un éxito muy particular en la dirección de una ópera. Y esta ópera, no sé si ustedes la conocen con detalle, pero en unos segundos más habré de compartirles a ustedes la imagen que pudimos recabar al respecto. No sé si conocen esta imagen. No, No. Obsérvenla bien. ahí está mi Porque, padre. efectivamente, Estoy señalando con el dedo, es mi padre. Correcto. el que es tu padre lo voy a poner aquí, Ese es mi padre. precisamente él. Y, esta es una de las sorpresas que queríamos darles en esta entrevista, porque No la conocemos. es una imagen hermosa, verdaderamente hermosa, porque hace referencia a esta imagen una crónica que tuve la oportunidad de conseguir, y no hablo polaco, entiendo un poquito, pero sí logré traducir. Y se dice que en este libro, en la página 84 del libro, se encuentra esta ilustración, que es una foto única del archivo de la señora Ana María Piatkowska, que se publicó en el libro, dando la descripción que se refiere a la segunda mitad del año 1935, cuando se fundó una sección cultural y educativa con la compañía local de la asociación Maccabi. Es decir, lo que en ese entonces era muy propio decir el círculo de amantes del escenario. En la primera actuación pública demostrada en esta fotografía, la juventud de Golub, que es el distrito donde vivía su papá, exhibió llena de alegría una simpática opereta en 3 actos que, traducida al español, es Delicioso Madelón. No hay una traducción para el vocablo Madelón, pero el vocablo anterior, que es Roskoshna, se refiere a una delicia. Y la letra es de Vladislav Turovsky y la música de Jan Hatziá. La opereta se exhibió en el foro, en el escenario de la Casa Municipal, que hoy es la Casa de la Cultura, en la calle del General J. Alera, y el espectáculo fue realmente muy disfrutado por todo el público, que no se esperaba esta participación. De hecho, el 1 de enero de 1936, muchos espectadores potenciales no pudieron asistir al espectáculo debido a que no había espacio en el auditorio para escuchar esta opereta y verla y gozarla. Por lo tanto, se organizó otra presentación que se llevó a cabo el día siguiente. Lo que es interesante resaltar es que los comentaristas que vieron el éxito de este evento de gran cultura local y de buena música fue interpretada ejemplarmente, y así lo dice, por la orquesta local. Hubieron hermosos trajes, como lo pueden ver, y hasta muy modernas las damas, y decoraciones del escenario. Aparentemente, tampoco faltaron interesantes efectos de luz. Los actores todos eran aficionados y desempeñaron sus papeles perfectamente. A la audiencia le gustó especialmente los 2 cuadros de ballet en donde se desempeñaban hombres. Por ejemplo, en el primer acto, un ballet de 6 personas, o en el tercer acto, un ballet de soldados. Lo que es más interesante y que les va a emocionar mucho a ustedes y a nuestro auditorio del día de hoy, es que el cuidado de esta empresa artística, y así es la narración,
quedó en manos de 3 residentes de Golub. La música, dirigida por Shmaya Prum. Dirigido la parte escénica por J. Bulinsky, y la gestión técnica fue encargada para el señor Belsunke. Los beneficios de la venta de estas entradas se utilizaron precisamente para este club de cultura y de educación. Y dice que debido a la muy cálida recepción de la audiencia local, esta aparición de la banda fue anunciada de nuevo en lo que fue la gira, que efectivamente fue en Ripon, y esto viene a demostrar lo que con todo detalle estabas comentando, Alberto, de que no solo se presentó en Dobrzyń, sino que también se presentó en otros lados. Me pareció necesario para ti, Arturo, también, y para el público en general, que conocieran esta imagen que es realmente inédita y que nos da, la verdad, mucho gusto en Instrumentos de la Esperanza obsequiarles esta imagen. Pero bueno. Perdón. Sí. Dobrzyń es el lugar de nacimiento de mi padre. Y había un río con un pequeño puente, bueno, unos 20 metros de largo. Y del otro lado del puente estaba la ciudad de Golub. No era un distrito de Dobrzyń. Golub era una ciudad independiente donde nació mi mamá, en Golub. Ahí estaba la farmacia de mi abuelo Adolf Riesenfeld. Y muchos en Golub hablaban alemán porque había pertenecido a Alemania. Lo que pasa es que después vivió en Golub, porque es parte de lo que me vas a preguntar después, porque como se casó con una mujer de Golub, en un principio no había dinero y vivía con el abuelo Riesenfeld en Golub y tocaba en el cine mudo también para traer un poco de dinero. Interesante. Vamos a hablar ahora del virtuosismo de Shmaya, que efectivamente, como ya lo habías narrado, se hizo merecedor de una medalla de oro en un concurso de violín, en Bruselas. Y esto es realmente de resaltar. No muchos violinistas obtenían ello, y para haber sido bastante mediocre, como lo dicen ustedes de una manera lacónica, me queda claro que ningún violinista tan mediocre pudo obtener esa medalla. Pero poco tiempo después fue invitado como violinista concertino a la Orquesta Filarmónica de Varsovia. Esta orquesta fue fundada el 5 de noviembre de 1901. ¿Cuánto tiempo perteneció a tan afamada orquesta y cómo es que dejó de ser parte de ella? Te lo voy a explicar. Mira, cuando mi papá era ¿quieres que lo conteste, Arturo? Adelante. Cuando mi papá era el violín concertino de la Filarmónica de Varsovia, en el 38-39, un amigo de mi papá, Bronislaw Huberman, fundador de la Orquesta Filarmónica de Israel, que no nace como Orquesta Filarmónica de Israel, nace en el 39 como Orquesta Filarmónica de Palestina. Fue una orquesta fantástica porque los judíos músicos querían salir de Polonia, ya el nazismo tomaba mucha fuerza, ya amenazaba la invasión de los nazis a Polonia. Entonces, se formó, es una orquesta que fue formada con puros solistas, o sea, eran puros músicos de gran talla. Mi papá presentó el examen, aunque Huberman era su amigo, y Huberman le dio el puesto de violín concertino de la Filarmónica de Palestina, actualmente Filarmónica de Israel. ¿Qué pasa? Y eso todos sabemos. Los nazis invadieron en cuestión de horas, porque los polacos se defendieron en caballitos al frente del rey con su espada, y a los judíos los metieron al gueto. Incluso en uno de los libros que presté, ahí está la foto cuando los nazis rodean a toda la población en Dobrzyń y meten a toda la orquesta en el gueto. ¿Por qué? Porque los músicos eran judíos. Los músicos de la Filarmónica de Varsovia eran judíos. En un principio el gueto era más suave. Incluso lo puedes ver en la película El pianista. Ahí está, esa es la foto. Cuando los nazis empiezan a rodear Dobrzyń y a meter a los judíos en el gueto. ¿Qué pasa ahí? Rápido.
En un principio el gueto, y lo puedes ver en la película El pianista, cuando el pianista tocaba en unos restaurantes, cafeterías, que por cierto el pianista era amigo personal de mi papá. El compañero de atril del pianista, de mi papá, era el papá del pianista. Y él dio, el pianista también dio varios conciertos ahí. Y al principio la orquesta tocaba y lo poquito que podían cobrar porque la gente no tenía dinero. Pero poco a poco empezaron a matar a los miembros de esta orquesta. Ese es el hecho por el cual la orquesta desapareció. Y mi papá ya no pudo ir a Palestina, ya se iba con mi mamá a ser concertino de la Filarmónica de Palestina, Israel actualmente, porque los nazis invadieron en cuestión de horas y ahí no podías tomar un avión como aquí en el aeropuerto, que sale uno cada 5 minutos. Entonces ya no pudieron escapar. Y platíquenos, por favor, el hecho de haber sido concertino no es poca cosa. El concertino es el violín principal de la orquesta. Por lo mismo, mi pregunta es, y fuera de un cuestionario ya preparado, ¿había alguna pieza que en forma particular le gustaba a su padre tocar? Había mucho, le gustaba Bruch, por ejemplo, el concierto número 1 de Bruch, le traía recuerdos. Mira, esta es una anécdota increíble. Max Bruch, todo el mundo piensa que era judío. No, ya ves que escribió la suite de Colnidrey para cello. Es correcto. Sin embargo, fue investigado por los nazis durante 5 generaciones, Max Christian Bruch, y se encontró que no era judío. Sin embargo, su concierto, su violín de cello, sobre todo el concierto número 1, que se lo recomiendo a la gente, mi padre decía que solo un judío lo podía tocar bien. Y lo decía porque dice, el primer movimiento del concierto es como una plegaria a Dios. Y hay que ser judío para sentirlo de un compositor judío, lo cual no es cierto, ya está comprobado que no era judío el compositor. Lo que pasa es que el judío tiene una sensibilidad muy especial para el instrumento de cuerdas. Es algo que va en el pueblo judío, el violinista, el chelista, son los mejores porque está en la sangre. Es como los italianos tienen el don del canto, del bel canto. Entonces, cada pueblo, no hago más ni menos a nadie, simplemente cada pueblo tiene sus características sanguíneas que se identifica con ciertos aspectos. Algunos son poetas, otros son pintores, otros son artistas, violinistas, músicos. El judío es muy dado al violín y al piano y al cello. Es más, en la obra de El violista en el tejado, de Sholem Aleichem, la representación del judío, está un judío encima del tejado. Sí, de hecho se dice que dos cosas al respecto del instrumento. En yiddish se dice idl mit idl. El judío siempre tiene el violín en la mano. Y por otro lado, yo crecí en una familia también cercana a la música y a mí se me enseñó que el violín es el único instrumento de orquesta que tiene Brit Milá. De tal manera que es realmente muy, muy judío. Transportémonos un poquito al periodo de la preguerra. Los empleos escaseaban indudablemente para todos y como bien lo narrabas, no tomar un avión, trasladarse de un punto a otro era realmente peligroso y difícil, y en especial para los judíos. ¿Cuál fue entonces la ocupación de su padre en dicha época? En la preguerra. En la preguerra. ¿Por qué año te...? Pues entre... 39. Pregunta, entre el 33 y el 39, por ejemplo. Bueno, tocaba. Correcto. Vivía, cuando se casó con mi mamá, duraron 10 años de casados de no tener hijos para cuidarse. Bueno, el padre, como te digo, el abuelo Prum era un hombre que tenía dinero, porque el molino y la panadería, pues eran artículos de primera necesidad comprar el pan. Entonces ellos estaban bien, tenían propiedades. Mi abuelo materno era farmacéutico y fue yo te puedo decir que es uno de los fundadores del Estado de Israel. Fue el líder del sionismo.
por Polonia, que asistió a todos los congresos sionistas, incluido el de Basilea, representando a Polonia. Ahí está mi mamá y mi papá. Y el abuelo Riesenfeld también era un hombre que le iba bien, tenía la única farmacia del pueblo, era un hombre ilustrado, tenía fama de que si había que ver al médico, se le veía a él, ¿verdad? Y si había que ver al rabino, primero lo veían a él, y las medicinas él. Pero lo interesante del abuelo Riesenfeld, de su personalidad, fue de los primeros judíos que el nazismo aniquiló por ser líder de los judíos en Polonia. Un hombre que si lo checas como tú estás checando Adolf Riesenfeld, verás que le dedican un artículo gigantesco y lo comparan con Moisés. Era un hombre como de 1,90 con una personalidad tremenda. Y mi papá también, después, cuando se casó con mi mamá, vivió en Golub con mi abuelo. Mi papá lo que podía ganar tocando en el cine mudo y en los conciertos que daba, pero realmente la comida y la cama no le costaba. Interesante. A ver, vamos a regresar un poquito al violín y a la música que tocaba en el cine mudo, porque muchas de estas nuevas generaciones no saben a qué nos referimos. Antes de ello, y haciendo un poco interactiva nuestra presentación el día de hoy, recibimos ya una pregunta donde me piden que aclare el por qué digo que el violín tiene Brit Milá, está circuncidado. Nos podemos dar unos cuantos minutos para citar a cuántos violinistas de primer nivel que han pasado por la palestra y que todos ellos han sido judíos. No es de que exclusivamente, desde un Yasha Heifetz, desde un Yehudi Menuhin, desde Misha Maisky, desde Stern. Así es. Y obviamente el padre de ustedes, y no puedo olvidar también a mi tío, Nacho Lach, que también fue un buen violinista y que tenemos muchos, David Oistrakh, como bien se ha dicho, tantos violinistas de tan buen nivel, actualmente Itzhak Perlman, que eso nos da una muestra muy clara de por qué el violín es un instrumento que naturalmente tiene Brit Milá. Pero por otro lado, lo que les iba a preguntar es, ¿qué es eso de que tocaba en el cine mudo? Platícanos un poquito de qué se trata tocar en el cine mudo. Explicarles, pues ya no es de nuestra época. Ustedes se acuerdan que el cine originalmente era mudo, no tenía sonido, solo proyectaba las imágenes de las películas. Entonces, para que no fuera aburrido para la gente, había un pequeño cuarteto, quinteto, sexteto, que cuando proyectaban las películas, el cuarteto tocaba música y tocaba lo que tú ves en las películas mudas, cuando es acción, cuando es tenebroso. Entonces ellos le daban el fondo a la película hasta que aparece el sonido, y estos ya no es la época de se acaba el cine mudo y se acaba la música en vivo en los cines. Y así fue en Europa, creo que también en México en un principio había música de grupos tocando también en las películas del cine mudo. Y se ganaba pues algún... Claro, le pagaban. No la gran cantidad que uno se pudiera imaginar, pero que cuando menos ayudaba al sustento, ¿no? Se ayudaban. Qué bueno. No era gran paga. Es más, los artistas, los violinistas, los pianistas, etcétera, pues no ganan las cantidades exorbitantes que se ganan ahora, ¿no? Los mismos de fama mundial en un principio les pagaban $10,000, pon tú, hace 30 años por un concierto, ahora les pagan $500,000, ¿verdad? Claro. Bueno, pues entonces creo que estamos llegando al momento en que debemos de platicar un poco más sobre ya la época de la guerra. Y ahí explicar la vida de Shmaya sin la de Hannah es francamente imposible por lo poco que he podido leer de la vida de sus padres. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para poder sobrevivir en el gueto de Varsovia y cómo obtuvieron los instrumentos musicales? Mira, ¿qué quieres decir? No, adelante.
Mira, mi papá tenía su propio violín, es el que estás viendo ahí en la foto, ¿no? Ese no es el que llegó a México. Comprendo. La vida en el gueto era miserable. Ellos tuvieron ayuda de la muchacha de la casa, la sirvienta, una polaca, Marta Zarnowska, que era la ventaja del gueto sobre los campos de concentración, porque el gueto era haz de cuenta, la colonia Condesa amurallada, y adentro metieron a los judíos, pero había pequeños agujeritos donde había contrabando de alimentos. Y la sirvienta era la sirvienta de mi mamá, les metía, aunque era una mujer pobre, por los pequeños orificios que había en la pared del gueto, les metía, ese es el violín, pero ese se perdió. Ahorita les digo por qué. Les metía alimentos. Además, como eran gente joven y gente fuerte, los sacaban todos los días. O sea, dice mi papá que a veces no comían 7 días, solo agua o un plato de líquido. Entonces, todos los días los sacaban en la mañana, los llevaban fuera del gueto a la fábrica de esta Daimler-Benz que pusieron en Varsovia. La transformaron de fábrica de carros, de automóviles, en fábrica de armamento. Entonces, a los judíos más fuertes los llevaban en la mañana y en la tarde los llevaban, contaban los que entraban y contaban los que salían y los llevaban de regreso. A ellos les daban un poquito más de alimento. Además, el gueto no es como los campos de concentración. No eran barracas, sino la gente vivía en departamentos, aglomerada, pero vivía en departamentos, ¿no? Y pues sí, era miserable. El hecho es, de una vez te digo por qué se perdió ese instrumento y el escape, ¿no? Mira, un día mi papá y mi mamá decidieron fugarse. Dijeron, si nos cuesta la vida, ni modo, pero ya esta vida ya no es posible. Entonces, en la mañana van, los forman, cuentan el número de prisioneros, porque los judíos que entraban a trabajar allí no eran más que simples esclavos, porque los judíos eran esclavos, los maltrataban, no les daban infamemente de comer, no tenían ni fuerzas de trabajar. Entonces esa noche mi papá y mi mamá se escondieron en la fábrica. Obviamente no, mi papá no se llevó el violín a la fábrica porque hubieran sospechado. Entonces entran en la fábrica y se esconden. No sé si es ayuda de Dios, no era su destino. La cosa es que ese día, esa noche, cuando salen de la fábrica, no contaron la gente que salió con la que entró. Y ya en la noche, mi papá encontró un pedazo grande de madera pegado en una pared. Entonces, con la herramienta de la fábrica, quitó la tapa de madera y para su buena suerte, al quitar la tapa de madera, era un agujero grandote por el cual podían salir al otro lado de la calle. Entonces se escaparon y se huyeron y de noche y ya con la fatiga se acostaron, encontraron un pasto y cuando despiertan su sorpresa es que el pasto estaban acostados al lado de las tumbas, era un panteón. Wow. Ahí está. Pues yo creo que ahora sí ya es momento propicio para hablar de la segunda etapa de sus padres, de los que yo he hablado libremente como sus segundos padres. Hablemos de Anthony Lewandowski y de Halina Bielitzka. ¿Quiénes fueron ellos? Anton Lewandowski existió y Elena Bielitzka existió. Al escapar mis padres, que ya te conté la época del panteón, van a esconderse a Dobrzhin y los amigos de mi papá, Kornel Selewicz, en paz descanse, y Marta Zarnowska y otros amigos polacos, les consiguieron documentos de identidad. Pero no eran documentos de identidad falsos, eran documentos de gente que había fallecido. Lo que hacían es que le quitaban la fotografía del muerto y pusieron la fotografía de mi papá.
Igual en el documento de identidad de mi madre pusieron la foto, sellada por los nazis, ahí lo pueden ver. Y el muerto se llamaba Anton Lewandowski, como el futbolista actualmente del Bremen, de Lewandowski, y Elena Bielitska era la otra muerta. ¿Y qué hicieron? Una vez que se escaparon, una vez que tuvieron los documentos de identidad, mi mamá trabajó para un dentista alemán, como una de las enfermeras. Y mi papá tocaba en las iglesias. Dice, me da mucha pena, pero me confesaba todos los días, era el cristiano más cristiano que te puedes imaginar. No sabes la sarta de mentiras que le decía el cura, pero la vida es la vida. Y te voy a contar una anécdota de mi mamá, que era pianista, ¿eh? Era pianista, amateur, pero era pianista. De buen nivel como una pianista amateur. Un día, bueno, dice que venía un oficial de la SS Gestapo con su niño y contaba todos los días cuántos judíos había matado. 1000 en un día, 2000. Un día, y lo contaba con una alegría y con una satisfacción, dice, pero un día trajo a su niñito, no sé, de 4 o 5 años, a que el dentista le arreglara la muela. Dice, ¿no sabes cómo esta bestia, que no sabía que yo era judía porque yo pasaba por polaca? Mi mamá era rubia, de ojos azules. Ahí no se ve en las fotos, pero era rubia, de ojos. Tenía tipo de alemana que no podía, más que no hablaba alemán porque los polacos no hablaban alemán. Solo, entonces ella hablaba el polaco. Ella nació en Berlín, en Alemania. Y dice que aquel oficial de la Gestapo, cuando el doctor le arreglaba el dientecito al niño, dice, ese desgraciado animal bestia temblaba como un ciervo viendo cómo le sacaban la muelita al niño, a su hijo. Pero matar miles diarios, eso no le movía el tapete. Otra anécdota ahí mismo. Un día entra la Gestapo al consultorio del dentista y dice, venimos por la judía. Eran dos asistentes del dentista. Mi mamá dijo, ya vinieron por mí. Sí. Dice, se llevaron a la otra, porque nadie ahí sabía, ni mi mamá sabía que su compañera era judía, ni la otra sabía que mi mamá era judía. Se la llevaron y no vinieron por mi mamá. Y todavía el médico alemán con el que trabajaba mi mamá, dice, mi mamá se apiadó, también era nazi. Dice, se apiadó, dice, tan bella la chica que se la llevaron, de haber sabido, y hubiera hecho una dentadura postiza tan hermosa, mis pacientes. Son ciertas anécdotas, para que la gente sepa cómo eran en esos tiempos. Que era fácil, ¿no? Vivir así. Era muy, muy difícil realmente, una época muy, muy compleja, y por ello vamos a entrar a algo difícil en la vida de ustedes y no menos en mi vida. En más de una cosa estamos los hermanos Plum y un servidor hermanados. Mi padre perdió el ojo derecho en una batalla en Francia, y el de ustedes perdió el izquierdo. ¿Cuáles fueron los hechos que culminaron con tan terrible pérdida? Mira, él la perdió en el levantamiento. Él perdió el ojo en el levantamiento del gueto de Varsovia, cuando los rusos estaban al otro lado del Vístula de Varsovia, y ellos solamente se quedaron observando el levantamiento y la última matanza de los nazis, de los judíos y de los polacos en general que se levantaron. Los dejaron desangrar sin morir, hasta que 2 semanas después los rusos invadieron Varsovia y ya liberaron. Ahí perdió el ojo. Dice mi papá que probablemente la pérdida del ojo le salvó la vida. No le iban a matar. Sí, porque si hubiera seguido en el combate, probablemente me hubiera muerto. Y mi mamá le recomendaron un cirujano al otro lado de Varsovia, y ella valientemente cruzó todas las líneas de los balazos entre los de levantamiento y los nazis, y fue por un doctor polaco, y le dijo, ¿qué quieres que te pague para que operes a mi marido? Dice, 2 latas de leche para mi niña. Así fue. Y el doctor, ¿verdad? Y cruzó con ella. Y mi papá me contó
porque le pegaron la granada que le voló el ojo y que dice, viví toda mi vida con fragmentos de granada dentro de mi cuerpo. Dice, solamente me dieron un poco de tomar, como ya te había contado anteriormente, un poco de vodka, un pedazo de madera apretando los dientes hasta que me desmayé del dolor, pero le salvó la vida. Y él dice que si hubiera seguido combatiendo, probablemente ya no hubiera vivido. Qué difícil. Ahorita estamos viendo una imagen que es muy interesante, ¿no? Esa farmacia Apteca, esa es la farmacia de mi abuelo, la conozco. Sigue siendo propiedad nuestra. Lo fuimos a ver hace poco. Y del lado izquierdo es mi mamá y del lado derecho es mi papá, ya en la posguerra. ¿Y sigue siendo una farmacia? Sí, Sí. sí. Nos las quisieron comprar. Y les empezó a ir bastante bien, ¿eh? Ahí, cuando estaban ahí, empezaron a trabajar ahí, pero ya querían irse de allá. Estaban entre irse a Israel o venir a México, que tenía aquí sus hermanos. Quería seguir como... Y quería seguir como violinista, así que decidió venir a México, ¿no? De hecho... Israel no existía el Estado todavía. De hecho, Arturo, iba a hacer la siguiente pregunta, que al concluir la guerra, Shmaya, aunque ya lo aclaró Alberto, ¿no? Que no se transformó, sino tal vez retornó a ser Stefan Prum. Siempre le gustó llamarse Stefan. Sí. Y entonces, ¿qué fue de él en la posguerra a su llegada a México? Y claro, creo que es el momento propicio para felicitarlos a ambos por el hecho de que hoy es el aniversario de bodas de sus padres. Así es. Aunque sea a la distancia y aunque sea que no se encuentran ahora con nosotros, pues les mandamos nuestras felicitaciones y por lo tanto también a ustedes. ¿Qué fue entonces de Stefan a su llegada a México? Mira, cuando se libera Varsovia por los rusos, mis padres regresan ahí. Esa farmacia que ves es Golub. Arriba era la casa de mis abuelos y abajo la farmacia. Dice que cuando llegaron estaba un oficial ruso, un coronel. Dice, mi mamá nos recibió de una manera increíble, nos agradeció que lo pudiéramos tener ahí y dice, por primera vez comimos de maravilla, porque el coronel tenía salamis, todo lo que te puedas imaginar. Y ellos regresaron a la farmacia, trajeron al profesor que preparaba las medicinas químicas y les estaba yendo bien. Pero el deseo de mi papá, ¿por qué vino? Si no podía ir a Israel, ¿por qué vino a México? Primero porque tenía dos hermanos. Uno de ellos, Simcha, Sergio, su suegro era el presidente de la Keila, el primero que tuvieron, Jacobo Katz, durante 10 años. Él arregló los papeles porque no admitían refugiados judíos de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como él era un hombre que pesaba, pudieron arreglar los papeles y poderlos recibir en México. El sueño de mi papá, no el sueño, su ideal era como, él era violinista y era un virtuoso, era solamente que fuera un puente para ir a los Estados Unidos y ya empezar su carrera como concertista. No llegaron tan rápido porque mi mamá, como era judía nacida en Berlín, en Alemania, porque quiero decir que mi mamá nació en el 14. Sí. Alemania en esa época, 1914, era más segura para los judíos que Polonia. Entonces mi abuelo Elizabeth la mandó a que naciera en Berlín, en Alemania. Y por ese nacimiento en Alemania, después de la guerra, los americanos hicieron una investigación exhaustiva para ver si no era nazi. Por fin, era ridículo, ¿no? Una judía nazi, pero bueno, ya le dieron la visa. Yo estaba programado para nacer en México, pero como le tardaron tanto, pues llegaron a Francia primero, ahí teníamos primos hermanos de mi papá, Friedman de apellido, y de ahí fueron a Nueva York, y de Nueva York a México. Y al llegar a México, según vemos, llegan a finales del 46. No, abril del 47. 47. Abril del 47, es cierto, tiene usted razón, porque el documento está emitido en Varsovia en enero del 47. Sí.
Y confirma obviamente el lugar de nacimiento de su mamá, que ahí dice claramente Berlín, el de papá Dobrzhin, ¿sí? y el lugar de residencia Golub, de tal manera que traemos una hilación de la historia pues Muy muy correcto. bien y muy Muy compleja. Te voy a explicar, ¿qué hizo en México? Mira, lástima que no tengo ya los discos, pero cuando llegó a México, como mi papá tenía 2 hermanos, le consiguieron trabajo, también con parientes nuestros, los Jale, en una peletería, se llamaba La Importadora de Pieles. Y mi papá, con lo que ganaba ahí, más daba clases de violín particular. Aparte, lo llamaban a la hora nacional. Recuerdan el programa, todavía existe la hora nacional. En aquella época era dirigida por un locutor judío, Luis Tafelov. Y él tocaba, y se grabaron discos de lo que él tocaba, acompañado de una pianista también judía, que sobrevivió al Holocausto, una verdadera virtuosa, se llamaba Clara Hafkin. Y tocaban en los domingos en la noche en la hora nacional, Sí. y también recibían una paga por ello. Y aparte mi tío les ayudaba con leche para mí, les traía comida, más lo que se iba juntando. Y poco a poco, pues él, ¿por qué no se fue? Porque después se independizó y era un hombre inteligente, un hombre preparado, y lo que hacía lo hacía bien. Entonces se asoció con un pianista húngaro, Ladislao Gardos, que por cierto tiene su gran historia, porque la sinagoga principal de Budapest, que tiene un museo con esculturas, es el abuelo de Ladislao Gardos. Y él prestó el dinero para que su hijo, que era cantante de ópera y violinista, mi papá era su maestro, pusieran en aquel tiempo, 1952, la peletería, que hasta la fecha existe, Pirámide, que yo la llevo todavía. Que maneja mi hermano. Así es. Hago varias cosas. Entonces, así se levantó de tal manera que solo trabajaba de 9:30 a 1:30. En la tarde venían de los mejores músicos del mundo retirados, venían a la casa y tocaban diario. Tenía mi papá un cuarto especial en Tecamachaco, con música, con corcho especial para que tocaran. Esto se los voy a platicar rápido. Existe un libro que se llama Chamber Musicians, músicos de cámara y artistas en general. Ellos consultan cuando vienen, digamos, a México o a cualquier país, a los principales músicos del país, porque tienen confianza en ellos, creen que es como un gremio los músicos. Entonces le hablaban a mi papá, venían a tocar a la casa, ahí ensayaban, ahí tocaban todos. Ahí Amadeus Quartet, que eran grandes, fueron grandes amigos nuestros, Yasha Simkin, Yves Lecany, grandes artistas venían a la... Es más, tenían sus instrumentos Stradivarius auténticos, el Amadeus Quartet, y cuando se iban de vacaciones, que querían conocer Acapulco, no se llevaban los instrumentos, los dejaban depositados en nuestra casa para que mi padre los cuidara. Y además había unas cenas fantásticas. Todos los lunes había cena en casa de mi papá, se tocaba también con el doctor Becker, se tocaba con Yves Lecany, se tocaba con Yasha Simkin, violín concertino de la Filarmónica de Filadelfia, y cuando terminaban de tocar, estos artistas, la mayor parte judíos, se reunían en la mesa a cenar todos. No sabes la cultura, las anécdotas, lo bohemio que son. Así, aunque sean artistas millonarios, son la gente más sencilla y más intelectual que te puedas imaginar. Qué maravilla. Eso me da por cierto que a ambos su padre les transmitió el gusto por la música. ¿Alguno de ustedes les dio por la ejecución o por la dirección? Mi hermano, yo no. Yo de niño fui al Conservatorio Nacional de Música a estudiar violín. Mi maestro fue el que se consideraba el mejor violinista en México y que murió en un accidente, Hermilo Novello.
Ya murió hace muchos años. Sí, claro. Como él murió, después, como mi papá tocaba cuartetos y quintetos diario, escaseaban los chelistas. Entonces me fui a tomar clases de violonchelo con el que era en esa época el mejor chelista de cámara del mundo, Imre Hartmann. Imre Hartmann era el chelista del cuarteto Lehner de Budapest, que casualmente estaba en el México para dar un concierto. Los 4 eran judíos. Y los agarró la guerra. Se quedaron en México. ¿Quiénes eran? Hartmann el cello, Lehner el violín, Schmilovich el segundo violín y Roth la viola. ¿Sabes quién era Roth? Sandor Roth, el papá de la artista Martha Roth. Ah, mira, qué interesante. Era judía, aunque no se sabía, pero era. Platícame un poco ahora del violín como tal, el violín de Stefan Prum, que forma parte con mucho honor del acervo de instrumentos de la esperanza. ¿Qué sentimientos les provoca que el violín cobre vida en nuestra fundación? Es ambivalente, te voy a decir. Sí. Mira, ¿cómo lo tiene? El violín original mi papá lo tuvo que dejar para escapar del gueto, ya lo habíamos hablado. Entonces mi papá tenía un amigo coleccionista de instrumentos, entre cuales guardaba 3 muy valiosos. El que está en los instrumentos de la esperanza, una viola Amati y un violín Amati, mucho más valiosos que este. Y le dijo, si algo me pasa, a ver cómo logras llevarte. Obviamente los nazis entraron al departamento del amigo de mi papá, del coleccionista, se llevaron todos los instrumentos y solo dejaron esos 3 porque los vieron muy viejitos. Esos 3 instrumentos que fueron fabricados en Cremona, que es el pueblo donde se fabricaban los instrumentos de cuerda más famosos, y eran familias, la familia Stradivarius, la familia Guarneri, la familia Guadagnini, son generaciones, la familia Amati, la familia Ruggeri, etcétera, los dejaron por viejos. Y mi papá se subió a la azotea, se bajó con un mecate, una cuerda, empujó las ventanas y encontró estos 3 instrumentos. ¿Qué pasó? Se estaban muriendo de hambre. Entonces, mi papá se le perdió la viola. Dice, no sé cómo se me perdió. Pero tenía 2 violines, el Ruggeri y el Amati. Y el Amati era un violín, dice, pequeño, de un sonido extraordinario. Y yo que he leído las características de este Amati lo llevó, pero dice, cometí un error, llevé este violín, el Ruggeri, y llevé el Amati. Le gustó más el Amati al que me lo compró. Dice, yo tonto, si hubiera llevado el puro Ruggeri, me hubiera comprado el Ruggeri, que me dio el equivalente a 2 baguettes. Y así, con este Ruggeri, llegó a México, conmigo y con mi mamá. Antes de la llegada a México, ¿cómo consiguió Stefan el violín que tocaba en las iglesias? Ese es. Es ese mismo. El que obtuvo del coleccionista, porque el propio ya lo había perdido, el que aparece en la fotografía. Ese es. Ah, mira, qué interesante. Y pues ahora tengo entendido que ustedes, tanto como yo... Perdón, me preguntaste qué sentimiento nos produce. Sí, por supuesto. Es una ambivalencia. Yo conservé el instrumento guardado, porque no se lo quería dar a nadie, y estaba guardado en su estuche, con sus arcos, en mi closet, en uno especial que tengo. Porque para nosotros es un tesoro, es el gran recuerdo de nuestro padre. Pero por otro lado, a mí me da mucho gusto que esté ahí. Nos da mucho gusto que esté ahí. El saber que generaciones, gente de donde sea, se está enterando de lo que estos instrumentos, yo no hablo del de mi padre en general, demuestra el testimonio de lo que se hizo, de cómo se puede degradar el ser humano al aniquilamiento de la gente, que hay países como los iraníes, por ejemplo, no me quiero meter en política, que tratan de negar el holocausto. Estos son testimonios vivientes. Nosotros somos testimonios vivientes de que nuestros padres vivieron. Y al tocarse, parece que él lo está tocando.
Yo es una lástima que en el concierto que se tocó no fue él el que lo tocó, porque tenía otro nivel al que lo tocó, perdón, ¿eh? Pero yo lo iba a tocar diario, porque tenía la gente, incluso mis maestros universitarios los traía a la casa, porque lo querían oír, era una manera de tocar, un Zigeuner, impresionante como tocaba. Muy bien. Pues la verdad es de que estas últimas frases, tanto de la ejecución como el hecho de que no debemos de olvidar la Shoah, me hace nuevamente hermanarme a ustedes, porque pues los tres somos hijos de la Shoah. De alguna manera, en distintas trincheras, cada uno tenemos la vivencia, la difícil vivencia de nuestros padres en esa materia. ¿Ustedes manifestaron esta situación, el ser hijos de la Shoah en su juventud? ¿Qué anécdota pueden darnos de cómo se vivía en casa después de la Shoah o cómo ustedes platicaron al respecto? Yo creo que era gente muy alegre. Si les preguntabas sobre Shoah y eso, te lo contestaban, pero iban hacia adelante. Eran felices de estar en México, felices de tener a su familia. Y yo creo que nunca estuvieron amargados, porque hubo gente que sufrió mucho y quedó muy amargado. Ellos eran muy alegres, muy positivos y siempre iban para adelante. Eso. Y una cosa me extrañó, nos está escuchando Jaime Feldman, que fue el que se me acercó por el instrumento, que él no sabía que nosotros éramos hijos de la Shoah. Todo el mundo lo sabía ahí, me extraña de Jaime. Por ejemplo, tengo otro compañero, también de Jaime, médico, Enrique Goldberg, también son sobrevivientes de Shoah. O sea, hijos de Shoah. Pero, mira, te voy a decir algo. La gente, tú estudiaste también en la llave. Nuestros compañeros, pues, como éramos todos correligionarios, no dábamos importancia, llevábamos una vida muy alegre todos los compañeros. No, jamás me lo mencionaron, pero lo sabían, ¿eh? Lo sabían. Tuvimos maestros que sobrevivieron ahí. ¿Te acuerdas? El Lere Cristal, el Lere, el Barbitas, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero había varios que... No, Morrison no, el otro, Goldberg. Pero había varios, tuvimos maestros y se les notaba que eran sobrevivientes, sí, porque eran unos neuróticos terribles y amargados. Sí, muy... ¿Cierto? Sí, ciertamente. Déjenme compartirles un poco las observaciones y algunas preguntas que hayan hecho el auditorio, y creo que ya es el momento de que nos hagan el favor también de hacer más preguntas. Sam Prum nos indica que Huberman, el fundador de la Orquesta de Palestina, fue muy famoso como violinista con la Orquesta de Berlín, y que su violín, el Stradivarius de su propiedad, es exactamente el mismo que utiliza Joshua Bell. Era el de él. Así es, efectivamente. Susie Dorenbaum los felicita y dice que es un privilegio para ustedes y para la comunidad contar con la historia precisamente de sus padres, una historia realmente fantástica y muy enriquecedora. Debbie, no tengo su apellido, indica muchas felicidades por esta gran labor, orgullosos de que el violín de Stefan Prum forme parte de esta colección. Hannah hace una pregunta que es verdaderamente interesante para Instrumentos de la Esperanza, por cuanto a que nos dice que sí es posible escucharlo de alguna manera. Ya tuvimos la oportunidad de que se escuchase en un concierto magno que se celebró hace ya algún tiempo y que en alguna oportunidad futura vamos a hacer obviamente una nueva presentación y vamos a hacer el conocimiento de propios y extraños para que puedan formar parte de este nuevo concierto y escuchar la maravilla del sonido que sale del instrumento de Stefan Prum. Pregunta Hannah que por qué no se fueron, tanto Stefan como Halina, ¿por qué no se fueron ya a Estados Unidos? Porque le empezó a ir bien.
Situación económica, eso es lo que determinó entonces. No había visas. No por existían eso. visas, no era fácil. Por eso no se fue, no era fácil. Me dieron tránsito, solo como tránsito, solo como tránsito. Bien. Pues nos dicen que es realmente un honor y agradecen el compartir este testimonio tan importante, nos lo dice Diana Curiel. Aviva Simet les felicita y indica que es una historia de vida fascinante y muy completa. Esta persona no se identifica más que por su aparato Galaxy. Qué interesante plática, los felicito muchísimo. Hanna les desea 1000 felicitaciones, 1000 felicidades. Mónica Unikel considera que esto es una historia fascinante y trascendente, la labor de Instrumentos de la Esperanza, y que felicita a todos los involucrados en este empeño que tenemos. Hanna Cherem les felicita y les dice Kola Kavod. Nacho Holtz los felicita a los hermanos Prum. Stefan fue maestro de violín de su hermano Mauricio. Así es. Que él agradece realmente este recuerdo. Y perdón. Nacho Holtz también tenía un hermano, en paz descanse. Nacho Holtz, que cayó en una alberca y se golpeó la cabeza, el más chico de ellos. Qué pena. Y era alumno también de mi papá. Saludos a Nacho. Jaime Laventman les felicita a ambos y dice que conocía mucho de la historia, pero escucharlos ha sido un verdadero privilegio. Luis Tafelov era tío de él. El doctor es mi médico. ¿Perdón? El doctor es un encanto. Médico. ¿Qué dice Luis Tafelov? Ya lo vive. Dice, Luis Tafelov era tío de él y tiene razón al decir que llevó la hora judía, no nacional, por muchos años. Tafelov y Nacho Lach llevaron la hora judía y evidentemente su padre formó parte de esto. Y les manda un abrazo de un melómano, indudablemente Jimmy es un melómano conocidísimo que ha quedado realmente impresionado por esta entrevista. Una persona no identificada pregunta ¿cuándo fallecieron los señores Prum? Yo te voy a decir. Mi papá falleció el 14 de febrero de 1977. Mi mamá 16 años después. Mi mamá falleció en julio, no, en mayo. En mayo hace... 17 años después. Hace 25 años mi mamá. Sí. Eso vivió 17 años. Ilana Musali indica que es fascinante entender la historia de un instrumento por medio de la historia del artista y les agradece. Moy Charual les felicita. También Ruti Pshedetsky los felicita por transmitir tanta historia y por acercarnos a nuestras raíces. Jack Hain indica qué fabulosas anécdotas. Los felicita. Becky Budevo felicita a los hermanos Prum por tan interesante plática. Benjamín Macías indica que ha sido una excelente entrevista y les felicita. León Zametz dice que es interesante y útil que se sepa de los sufrimientos de nuestros padres por la Shoah y el ingenio de ellos para sobrevivir. Hanna indica que es muy bueno que pusieron el nombre de Stefan a su hijo, que le haga honor el portar ese nombre de su antepasado. Y Stefan. ¿Perdón? Stefan es el hijo de Arturo y Stefan y mi hija. Mi hijo es... Bueno, pues qué maravilla de ambas partes, ¿no? Rebe Braverman indica que es una muy buena exposición, muy interesante y les agradece. Polo Leisorek, además de ser una gran persona y un buen amigo de la familia y su maestro de violín, lo recordaron con mucho cariño. Tammy Katz indica que es muy interesante que quede testimonio por medio de estos instrumentos. Felicita a Jaime, a Miriam y a Gaby y a todos los involucrados en este precioso proyecto por rescatar estos instrumentos. Molly los felicita, dice que hay mucha y nueva información y les agradece, les manda un abrazo. Molly es hija de Cincha Prum. Ah, mira, qué bien. Raquel indica que es una historia extraordinaria. Un saludo especial a Arturo y un gusto conocer a Alberto y que felicita a la Keile por la entrevista. Jaime Corredor felicita mucho a los hermanos Prum, tan orgullosos de sus orígenes y de su padre en particular, y les manda abrazos.
Rosa Turquie indica que es Steffi, que les quiere mucho, que tanto a papá como a su tío les manda un beso. ¿Algunos de la familia tocan de manera profesional? Pregunta Hanna. No. Los felicita David Azrak, que es amigo de los Prüm desde hace muchos años, y la verdad es que no sabía estas historias. Janet Brusi indica que los felicita y que es muy interesante la plática, al igual que Shulamis, que les dice Cola Cabot. Pepe Bolach felicita a Alberto y Arturo por tan interesante plática. Daniel Prüm, un orgullo ser nieto de Stefan e hijo de Alberto, qué maravilla. Luego, Patricia dice muy interesante por organizar este evento. Arturo Wallerstein, es Leyes Zamitz, compañera de Alberto en la Yavne, y sus compañeros disfrutaban mucho cuando su papá tocaba el violín en la fiesta de cumpleaños. Felicidades a ambos. Moishe Punsky indica que es una historia increíble de sus padres y que qué maravilloso que nos hicieron el favor de compartirla. Ellen Bernstein quiere felicitarlos por compartir su historia de sus padres. Gracias a Jaime y a Miriam Feldman por su proyecto tan sobresaliente en perpetuar la música del Holocausto. Janet Brusi reitera que es muy interesante la plática. Lila Charúa indica felicidades, hermanos Prüm. Siempre es un placer escucharlos. Y concluimos con muchas felicidades. Qué increíble historia y excelente plática de una persona que no tenemos identificada. Vale la pena decir que por mucho esta es la entrevista que ha tenido más interacción del público, y esto es producto de que ha sido una historia rica, plena y muy agradable. Son entrevistados ustedes muy dinámicos. Amenos. Sin duda, amenos. Muchas gracias por su participación y por su apoyo a la Casa de la Memoria Musical del Holocausto, Instrumentos de la Esperanza. Les mandamos un abrazo y les agradecemos mucho. Terminar, David. Para la gente, agradecemos las felicitaciones de la gente. Si quieren saber más a fondo de la historia y la sobrevivencia de mis padres, porque es una historia de amor, de sobrevivencia, de música, de audacia. Hay un libro escrito por Helen Soriano, que nosotros te lo narramos, que se llama Siempre hubo un antes. Lo pueden conseguir. Helen Soriano lo escribió con todo lo que con cerca de 80 fotografías de ellos. Y lo pueden conseguir en Amazon. Siempre hubo un antes. Es la historia de Stefan y Hanna Prüm. Si lo pueden poner a cuadro, por favor, durante unos segundos, a efecto de que pueda ser visto por la gente. Nota un poco más lejos, si eres tan amable. Muchas gracias, para que lo puedan ver con más detalle. Bien, lo que lo estás mostrando, también aprovecho para decir que Moisés Laniado Azrak se siente muy contento de conocer esta bella historia. Pablo Chávez también les manda saludos y en verdad hay una gran cascada de comentarios y de felicitaciones. Es verdaderamente un honor, un placer, y nuestro agradecimiento institucional y personal. Antes de pasarle a Vivi el micrófono, en lo particular les mando un muy afectuoso abrazo a los dos hermanos Prüm. Vivi, por favor. Alejandro, agradecerte y felicitarte también. Muchas gracias. Te felicito también, muchas gracias. Siempre hemos sostenido que estos testimonios son importantes para las siguientes generaciones. Efectivamente. Vivi, por favor. Bueno, pues que me uno a todas las felicitaciones. Creo que fue una presentación extraordinaria. Yo creo que efectivamente hoy aprendimos mucho más de lo que ya de por sí sabíamos, gracias al libro que yo sí afortunadamente tuve el honor de poder leer y que Alberto me lo dedicara, de hecho. Así es que todo eso es otra pequeña anécdota. Pero pues agradecerles muchísimo, por supuesto, en nombre de Instrumentos de la Esperanza. Para nosotros es un honor tener el instrumento en el museo, donde lo podemos mostrar mientras no es tocado, y sabiendo que tan pronto sea posible y la pandemia lo permita, esperamos tener muchos más conciertos y
y recitales y oportunidades de darle voz al instrumento. Quiero también aprovechar para decirles que vamos a tener una próxima entrevista de Instrumentos de la Esperanza. Me parece que es el 24 de enero, en el que vamos a hablar del violín de Cisia Schweitzer. Les pedimos, por favor, a todos los que han participado el día de hoy, que si quieren recibir información directa de pues nuestra fundación y nuestros eventos, que son todos maravillosos, nos manden su mail, por favor, para ir creando una base de datos que permita enviarles de manera directa y personal los eventos que vamos a estar haciendo. Entonces, les encargamos mucho sus mails, por favor, se los pueden mandar a cualquiera de nosotros si tienen el nuestro personal, si no, por favor, a la Keilah, y nosotros iremos haciendo esta lista, ¿de acuerdo? Alberto y Arturo, de verdad, no hay palabras para agradecerles. Fue una entrevista extraordinaria y pues seguimos adelante con este gran proyecto. Así es que gracias a nombre de la Keilah, gracias a nombre de Instrumentos de la Esperanza, gracias a Alberto Chacra, que nos ayudó el día de hoy. Alex, como siempre, ya es nuestro entrevistador estrella. Muchísimas gracias a Jaime, a Miriam, a Gaby y a todos los que, a Raquel Feldman, a Anita Feinsohn y a todos los que formamos parte de este gran esfuerzo. Y a Adela Asme, que por cierto que aprovecho para avisarles que es nuestra nueva directora y que está haciendo ya de entrada un trabajo maravilloso. Así es que gracias a todos, les mando muchos besos, feliz domingo, cuídense mucho, quédense en casa y mucha salud.